¿Qué tal? Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a nuestro programa Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Hoy tenemos a una mujer con una destreza fuera de este mundo. Se trata de María Isabel Baena, pionera por ser la primera y única mujer golfista colombiana en ser campeona mundial del LPGA Tour femenino. Conozcamos su historia. Bienvenidos. María Isabel, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación aquí en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Y quiero adelantarte que esto más que una entrevista, es un homenaje para ti por tus logros, por tu carrera. Ay, muchas gracias por invitarme. Cuando me llamaron de la operación, yo les dije que claro, que con muchísimo gusto pues les ayudaría con el programa. Qué linda, qué bien. Y vamos a tener una conversación aquí bien chévere las dos para que nos cuentes de esos logros tan maravillosos que has obtenido. Pero primero, yo te hago la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas y es, ¿tú por qué eres pionera? Bueno, yo creo que fui la primera que ganó el Mundial Junior World cuando yo tenía 13, 14 años. Y después me gané también el Mundial cuando tenía 16 años en la categoría 16-18. Y en esa época conseguir becas en las universidades americanas era muy difícil, pues porque nadie se imaginaba que una persona de Colombia pues jugara buen golf. Entonces yo creo que pues ahí se dio como abrir las puertas para que Colombia fuera reconocido a nivel universitario y la gente poder conseguir becas. Y después fui la primera mujer que llegó a la LPGA y jugué allá por 10 años y pues tuve mi triunfo. Y pues también es como esa oportunidad para poder soñar de llegar a la LPGA. Y digamos que eso no solo es en Colombia, sino que en Sudamérica, pues en esa época también mucha gente me dice que fue bastante importante para ellas para poder soñar y llegar al tour. Qué maravilloso, y es grande tenerte y entender que le has dedicado toda tu vida a este deporte que es el golf y gracias a tu destreza, tu constancia, tu talento, pues has abierto, como dices, esas puertas para el golf femenino, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Has dejado el nombre de nuestro país en alto. Pero yo quiero conocer tu historia desde chiquita. Yo sé que te dicen Marisa, así de cariño, porque tú tienes lo paisa, naciste en Pereira, allá en esa tierra tan linda que tenemos aquí en nuestro país. ¿Cómo fue de chiquita tus años de infancia con tus papás? Y también cuéntanos un poquito cuando agarraste el deporte, cuando te pisaste una cancha de golf por primera vez. Bueno, nosotros, mi papá es Eduardo Baena, mi mamá es María Mercedes Mejía y tengo dos hermanas, Sara, que es la mayor, y Cristina, que es la menor. O sea que somos una familia de deportes. Nosotros siempre en mi familia no tuvimos la opción de no hacer deporte. Mis papás no les importaba si ganábamos o si perdíamos. Era más sencillamente que fuéramos al club, que estuviéramos saludables. Sin embargo, para mí cuando yo empecé a jugar golf, digamos que hubo un amor pues, o sea, casi instantáneo. Y empecé a jugar muy bien, sobre todo a mí me gustaba mucho relacionarme con la gente mayor y me gustaba mucho ganarle a los grandes. Yo empecé a jugar muy bien y digamos a la edad de los 10 años fue cuando ya a los 11, 12 empecé a jugar súper bien y ya yo jugaba, por ahí a los 12 ya empecé a tener nivel como de niñas de 15 y ya a los 13 tenía nivel de niñas de 18, entonces yo ya jugaba era con toda la gente mayor, con todos, sí. Entonces en esa época jugué el juvenil, que es hasta los 18, y me lo gané. Yo tenía 14 años y me lo gané. Eso fue en Campestre Cali y me gané el derecho a ir al Mundial en San Diego. En mi mente yo pensaba que era la categoría de 15 a 18 porque yo me había ganado un juvenil.
En esa época el nombre mío aparecía, uno lo ponía y yo puse María Isabel Baena Mejía. Entonces yo buscaba, en mi mente, pues yo buscaba Marisa Baena en la categoría 15-18. Bueno, pues encontré a un María Mejía en la categoría 13-14. Sí. Y yo decía, pero es que esto dice acá Colombia y dice María Mejía, ¿pero quién será esa? Y yo, no, pues tengo que ser yo. Entonces, pues ellos cogieron obviamente el primer nombre y el último apellido. Entonces, pues digamos que eso no cuadraba. Finalmente me di cuenta que era yo. Para mí eso fue, o sea, súper difícil aceptar que no está en la categoría de los grandes, sino en la otra categoría. Sin embargo, yo dije, no, pues ¿cómo así? No, entonces yo me la voy a ganar. Claro. Sí, pues si yo ya no puedo competir con los grandes, compito con estos y me lo gano. Y pues así fue, me lo terminé ganando, metí un pot súper largo en el último hoyo para ganar. Y no, pues, o sea, eso fue en Colombia, mejor dicho, se ganó el mundial y digamos que de ahí, pues obviamente seguí triunfando porque volví a San Diego y me lo volví a ganar a los 2 años ya en la categoría 15-18. Y a raíz de tener esas dos cosas en mi hoja, pues me abrió la oportunidad de jugar otros torneos y pues obviamente conseguir mi beca. Sin embargo, no era una persona muy conocida porque cuando me gané la beca en Arizona, ellos me preguntaban que si esa María Mejía era la misma Marisa Baena de Colombia. O sea, todo el mundo vivía muy confundido con ese cambio de nombres, entonces yo les explicaba que sí, pero que se equivocaron en el nombre. Entonces, pues eso fue un poco como para la gente entender eso. Siempre era muy chistoso en la universidad tratando de entender quién era yo, si era esa misma persona o habían dos que jugaban así de bien. ¿En qué momento tú Sí. como que te sientas y dices, ve, pero yo soy como que la primera mujer que juega golf de Colombia que ha logrado lo que yo he logrado? ¿Cuándo caíste en cuenta, como que hiciste la matemática ahí y qué sentiste cuando dijiste, sí, soy yo la primera que ha tenido estos títulos en el golf en Colombia? No, yo creo que como te digo, la prensa siempre hizo mucha bomba cuando gané los mundiales. Entonces, pues yo creo que eso fue súper especial. En el caso de la universidad fue un poquitico no solo de Colombia, sino que cuando yo fui la primera en la universidad, en el primer año, yo me gané una cosa que se llama en inglés Triple Crown. Sí. Y eso es cuando se ganan la conferencia, regionales y nacionales. Y yo me gané eso. Y eso ninguna mujer en la historia de las universidades en Estados Unidos se lo había ganado. Entonces yo creo que ahí fue cuando yo, uy, no, o sea, ¿cómo así? Yo ya no es que estoy siendo una jugadora de Colombia yendo, sino que esto ya es, no, en el mundo universitario, en el mundo mundial, o sea, esto nadie lo ha hecho antes. Yo dije, no, pues ¿cómo así? Yo como que me puedo hacer profesional. Sí, o sea, yo creo que ahí fue cuando me pegó en realidad lo bueno que era. Sí, porque pues antes yo iba, pero jugaba por los lados y no sabía ya en la universidad en ese momento, ya cuando a mí me tocó ir a Nueva York a recibir un premio también, entonces eso fue cuando ahí me pegó en realidad la importancia de lo que estaba haciendo a nivel obviamente universitario y pues también lo que representaba para Colombia. ¿Qué pasa en el 2005 con tu vida personal? Yo sé que no te gusta que nos metamos ahí, pero yo quiero saber porque este es otro gran rol tuyo, el rol de mujer, el rol de enamorarse como mujer y el rol de ser mamá, que inicia en el 2005. Sí, o sea, yo llevaba con mi esposo saliendo desde el 99 Sí. y en el 2005 fue un año decidimos casarnos, eso fue al principio del año. Y esto fue en febrero, decidimos pues que ya era hora y pues obviamente nos casamos. En ese momento yo no podía ir a hacer pues como mi luna de miel porque tenía que jugar, entonces yo le dije a mi esposo pues mi mamá quería que nos casáramos, que ya llevamos mucho tiempo, yo le dije yo me puedo casar pero yo no puedo tener luna de miel, yo Sí. me hago mi luna de miel en noviembre, diciembre y así fue.
nos casamos, mi mamá se organizó todo, yo fui, me casé y me devolví. En Yo no me Colombia. metí en Colombia, sí, pero yo no, nada, o sea, yo no opiné nada, mi mamá se organizó de todo, fue una ceremonia muy bonita entre mi mamá y mi suegra, me arreglaron todo, yo estaba como más dentro de mi mundo del golf. Sí. Y después, obviamente, ese año fue muy especial porque en julio de ese año fue cuando fue mi primer triunfo en la LPGA, que me gané el HSBC. Entonces, pues digamos que para mí el 2005 es un año bastante que representa pues mucho para mí. Así es. ¿Qué pasó con esa lesión que sufriste, María Isabel? ¿Cómo fue? Nárranos ese suceso. Bueno, desafortunadamente yo era una persona, en esa época el golf no se consideraba un deporte, ¿no? Sí. Se consideraba que uno no tenía que tener ningún tipo de fuerza física, que era pegarle a la bola, entonces no hacíamos ningún tipo de fortalecimiento. Y yo era muy pequeña y le pegaba muy duro a la bola. Era una de las pegadoras más largas del mundo, si tú medías peso o sea, libra por libra. Entonces le puse mucho al cuerpo, ¿no? Porque no era fuerte. Desafortunadamente, en mi segundo año en la universidad, o sea, cuando ya 2 años, que fue en el 98, me lesioné con un dolor acá en el hombro, como por acá en la escápula, y pues digamos que ese dolor nunca se encontró como muy bien por las costillas, no se pudo saber, y yo desafortunadamente seguí jugando con ese dolor y ese dolor creó un problema también en la cadera derecha. En la cadera derecha terminé teniendo cirugía en el 2007. Desafortunadamente no me fue muy bien con la cirugía en el 2007, entonces yo ya decidí retirarme en el 2010 porque pues ya tenía mucho dolor en la cadera y pues obviamente tenía mi lesión en el hombro izquierdo que también me limitaba bastante. Entonces, pues desafortunadamente, digamos que mi carrera profesional nunca fue lo que pudo haber sido, como fue la de la universidad, porque pues me lesioné mientras estaba en la universidad y pues esa lesión nunca se entendió muy bien por dónde es el problema. Ya en los últimos 2, 3 años yo me dediqué a tratar de recuperarme, me volví a operar la cadera, me operé el hombro y ahí me di cuenta, dentro de tratando como entender un poco mi cuerpo de la violencia del movimiento, me había rotado mucho hacia la izquierda. Digámoslo que si tú veías mis costillas están como rotadas a la izquierda, es como si mi cuerpo estuviera como rotado por el swing de golf. Sí. Y yo creo que eso estaba causando un mundo de dolores, de como muchos dolores como en los nervios. Entonces los últimos 2 años, digamos que me he dedicado a derrotar el cuerpo. Fue un momento muy difícil porque yo me retiré, fue por dolor. Yo no me retiré porque mi nivel competitivo fuera malo o porque no pudiera más. Yo inclusive tenía estatus en la LPGA, podía seguir jugando. Y me acuerdo que estaba con mi mamá y estábamos en el campo de golf y yo ni siquiera le di tan mal a la bola ese día, le di muy bien, pero mentalmente yo estaba muy mal. Cuando acabamos la ronda, mi mamá pues se sentó a hablar como conmigo y me dijo, oye, es que yo veo que tú estás como muy brava en el campo de golf, o sea, yo veo que tú ya no lo estás disfrutando, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo ya pues le senté y le dije, no mamá, es que yo estoy jugando con mucho dolor. Yo en ese momento me estaba tomando casi 7 pastas para poder jugar, para el dolor, para la gastritis, para yo no sé qué, para poder dormir. O sea, ya era como un todo, ya estaba, era como abrumada. Y le dije, no mamá, y mi mamá me dijo, no, pero entonces, pero ¿por qué no te retiras? O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo le dije, no, pero ¿cómo me voy a retirar? Como dices tú, pues he trabajado toda la vida para esto, finalmente puedo jugar, ¿cómo me voy a retirar? O sea, yo no quiero tirar la toalla. Y ya pues ahí en esa conversación con mi mamá me dijo, no, es que no es tirar la toalla, uno tiene que aceptar cuándo es capaz y cuándo no es, ¿sí? Eh, y en ese momento dije, pues sí, yo definitivamente ya no soy capaz de más, ya no lo estoy disfrutando, tengo demasiado dolor, o sea, no, esto no es vida para nadie y ya no estoy disfrutando el golf. Entonces ahí ya decidí que era hora de retirarme y pues obviamente buscar una mejor salud. Así fue.
¿Y qué te hizo seguir adelante? Yo quiero entenderlo para nosotros que te estamos escuchando, porque me imagino lo duro que fue, pero es un cambio de vida a partir de ahí. ¿Qué te hizo seguir? Me imagino que hubo días de mucha tristeza, de verdad, de hacerle el duelo a tu profesión, a esa parte tan grande de tu vida. ¿Cómo pudiste seguir después? Pues mira, para serte honesta, ese duelo todavía lo sigo haciendo. Creo que no lo acababa de hacer Sí, porque fue muy triste como me retiré, y yo creo que dentro de mi mente pensé que yo iba a dejar de jugar golf y me iba a sentir mejor. Sin embargo, todas esas lesiones y todo eso me siguieron acompañando, me siguieron haciendo. Desde que me retiré solo he podido jugar 8 veces, estar alrededor del golf. Era muy difícil, entonces digamos que lo evité y estuve sin ir a campos de golf. Pues terminé ayudando a unos profesionales, entonces terminé como viviendo un poco mi vida a través de ellos, y eso lo hice por 5 años. Trabajé con 7 profesionales que querían hacerse profesionales de golf, o eran profesionales pero querían llegar trabajé con ellos y yo creo que ahí seguí viviendo un poquitico a través de ellos. qué bonito. Y ya después me di cuenta que efectivamente ese duelo no lo había hecho, que lo tenía que hacer, y ese duelo lo arranqué a hacer por hace 4 años ya en una forma más sana. Ya finalmente estoy otra vez enseñando. En este momento estoy enseñando a niñas de 14 años, 15 años que quieren jugar. Entonces, de alguna otra forma, pues estoy haciendo ese duelo en la forma que les estoy entregando todo mi conocimiento a niñas, porque las quiero empower, se dice en inglés. Les quiero dar ese poder, Sí. empoderar, para que ellas cojan el golf y lleguen lejos y puedan entrar a su equipo. Entonces, pues de alguna otra forma me encaminé dentro de este retiro, como dices tú, que no fue lo que yo me esperaba. Y en el tendría 57, eso en el 2027 yo podría jugar el Senior US Open, sí, de mujeres. Sí. Y estoy haciendo todo lo posible para poder jugar, y la razón que quiero jugar es porque nunca pude despedirme correctamente del golf. O sea, el duelo no lo he terminado. María Isabel, quiero contarte que aquí en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias, también guardamos unos minutos del programa para hacer un homenaje a esas mujeres que, como tú, con su disciplina, su talento, su constancia, hicieron la diferencia no solo en Colombia, sino también en el mundo. Y a ellas les llamamos las pioneras en la historia. Te voy a contar quién es la pionera en la historia de hoy, te leo un poquito de ella y tú me das tu opinión, ¿vale? Se trata de Berta von Suttner, pacifista y escritora austriaca. Fue primera mujer en recibir el Premio Nobel de la Paz. Fundó en Austria y otros países europeos sociedades orientadas a promover la paz mundial. Fue también una reconocida luchadora y defensora de los derechos de las mujeres. ¿Qué opinas de ella? No, pues increíble. O sea, yo creo que es una persona que obviamente los derechos de las mujeres han llegado muy lejos, y yo creo que es súper importante para todas nosotras poder lograr todo lo que hemos logrado. Ya para finalizar, yo te quiero pedir a ti, que lo has vivido en carne propia, que has estado en la cima, que has tocado con tus manos estos triunfos que te ha dado el golf, para un género que no es tan usual, mucho menos en Colombia, que es el femenino, que lo has vivido, lo has sentido, pero que de alguna forma te tocó un poquito alejarte y pausar y cuidarte a ti por tus lesiones, pero que seguiste enseñando. Yo quiero que le hables a las mujeres que han vivido esto también, con algún sueño, con un trabajo, con una pareja de pronto que se fue, con un fallecimiento, que les ha tocado hacer también un duelo, pero que seguimos aquí, que siguen aquí, como lo has hecho tú, aquí sigues,
y encontraste la otra forma, ¿no? De enseñar y ya tienes una meta con una fecha y te estás preparando para esa meta. Háblales a esas mujeres que han sentido que algo se les ha ido de las manos, pero que todavía hay esperanza para ellas. Sí, yo creo que uno siente un vacío muy grande y yo creo que el error que todos cometemos es que queremos llenar ese vacío con el pasado. Y yo creo que al final del día el pasado se fue y uno debe aprender de todo lo que vivió y hizo en el pasado que lo llevó a tener ese vacío, entenderlo y eventualmente cambiar cosas para volver a llenar ese vacío, pero con cosas mejores, con cosas más maravillosas. No tiene que ser necesariamente que sea algo diferente, pero uno sí tiene que entender que uno es diferente, que la persona que salió de todo eso es diferente y que uno lo tiene que llenar con cosas nuevas, que tiene que conseguir metas nuevas, que tiene que ver un futuro nuevo y hacer como esa diferencia de quién es la persona que yo quiero ser, quién es la persona que yo quiero ser en el futuro y no apegarse tanto al pasado, porque la mente es una cosa que solo se acuerda de las cosas buenas. Y uno muchas veces todas las cosas malas ni se acuerda. Entonces yo creo que ahí es donde uno debe ser fuerte. Yo a mis hijos siempre les digo que la mente hace muchos juegos y que nos dice muchas mentiras, porque al final del día quiere que estemos bien. Entonces yo creo que poder enfrentar un poco esa realidad del pasado y ver el futuro como una oportunidad. Cada día es una experiencia nueva. Ese sería como mi consejo para todas las mujeres que afortunadamente es día a día. Qué lindo, me gusta eso porque necesitaba también escucharlo, como concentrarnos en lo que viene, florecer y ver lo nuevo, qué lindo. No aferrarnos tanto al pasado, que es un grave error que cometemos todos. Gracias por esas palabras, María Isabel. Gracias por estar aquí, por recibir esto que no fue una entrevista, y te lo repito, fue un homenaje por tus logros, por la mujer con tanta templanza que eres, porque tú eres una mujer pionera. Muchísimas gracias, muchas gracias por el homenaje. La verdad es que fue una entrevista bonita y un homenaje muy bonito. Muchas gracias. Gracias, te mando todo mi cariño hasta allá, hasta Texas, donde estás, desde aquí, desde la fría Bogotá. Y también con el mismo cariño me despido de nuestros televidentes de Canal Institucional que nos ven cada viernes a las 8 de la noche. Por supuesto, de todos los que nos escuchan en nuestra versión podcast a través de la página de Radio Nacional de Colombia. Y también me despido de los que nos ven por el Facebook de RTVC. Mi nombre es Jimena Cortés. Esto es Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto. Hoy nos acompañó María Isabel Baena, pionera por ser la primera y única colombiana campeona del Mundial Match Play de Ladies Professional Golf Association, el circuito femenino más importante de los Estados Unidos. Es considerada como la mejor jugadora de golf que ha tenido Colombia. Actualmente vive en Texas con su esposo y sus 2 hijos. Se considera una persona muy analítica y poco emocional.